Buenos días, mis hermanos, y a ti que estás en casa, te invitamos para conectarnos este tiempo hermoso de adoración. Vamos a alabarle con gozo a nuestro Padre. Vamos a exaltar su santo nombre en esta hora y en este lugar. Tú eres Señor, eres Redentor, eres Salvador. Eres el dueño, eres el Señor de mi vida. Eres Señor, creaste los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar con corazones agradecidos. Levantemos el nombre del Señor. Proclamemos su amor y su bondad. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Vamos ahora, exalta el nombre del Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchas la adoración. Gracias porque tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Padre. Te necesitamos más que el aire, Señor. Te necesitamos tanto en nuestra vida. Llénanos, Señor, llena este lugar, llena nuestro corazón, llénanos más de ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Dígale al Señor: eres mi pan, Señor, ese pan de vida. Eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Oh Señor,
Señor. Tú nos has hecho libres. Tú nos has hecho libres en tu nombre, Señor. Te exaltamos, glorificamos tu santo y poderoso nombre, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Perdida sin ti. Y yo, dígale. Y yo, vamos, levante su voz en esta mañana. Reconozcamos que somos completamente dependientes del Señor. Hoy, Señor, venimos ante ti, Dios Todopoderoso, para decirte que te necesitamos, que sin ti estamos perdidos, Señor, que sin ti nuestra vida no tiene sentido, no tiene rumbo, Señor. Por eso en esta mañana hoy declaramos, Señor, que tú eres nuestro respirar, Dios amado. Levante sus manos ahí. Levante sus manos, y usted, amigo que nos mira por nuestros medios, dígale: Señor, yo te necesito. Tú eres mi respirar. Yo estoy perdido sin ti. Gracias, gracias, Señor, porque tú me encontraste. Gracias porque cuando tú me encontraste empezó una novedad de vida en mí. Cambiaste mi eternidad, y hoy yo puedo estar seguro que tengo un lugar en la mesa con Dios Todopoderoso. Dígale gracias, agradézcale al Señor, porque si no hubiese sido por Él, usted y yo estaríamos completamente perdidos. Pero le damos la gloria y la honra en esta mañana al Dios Todopoderoso. Bendecimos su nombre en esta mañana. A usted mismo denle palabras de agradecimiento, porque Dios ha sido bueno y fiel con usted y con toda la iglesia. Bendecimos, Señor, este tiempo. La gloria y la honra sea solamente para Él. Y en esta mañana, Señor, nos rendimos una vez más delante de ti para decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro alto refugio, tú eres nuestra roca donde nosotros nos paramos firmes, Señor. Por eso te bendecimos en esta mañana, Padre, y una vez más te decimos gracias, 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 Señor, por tanto amor derramado sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al que vive? Pero bien fuerte, porque por Él usted y yo estamos aquí. Amén. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Queremos darle nuevamente la bienvenida a todos los que están acá y también a aquellos que nos miran allá por medio de YouTube. Un gusto en sus casas poder estar nuevamente con ustedes. Un abrazo desde acá, desde la iglesia Alianza Ambato Norte. Igual a los queridos hermanos que están aquí presentes, un abrazo de parte de nosotros y también un saludo de nuestro amado pastor Cristian y su esposa Linda. Reciban un cordial saludo. Sé que nos están mirando en estos momentos. Un saludo fraterno desde acá, querido pastor, le amamos mucho. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles de algo muy importante. Bueno, toda la palabra es muy importante, ¿cierto? Y es de ánimo. La palabra de Dios a nosotros nos redarguye, nos levanta, nos da una nueva esperanza. Pero en esta mañana yo quiero hablar de algo que todavía no nos pasa. Esto venimos desde hace más o menos desde marzo con esta crisis. Hoy quiero hablarle acerca de la crisis. Estamos en una crisis desde marzo. Hemos tenido, no solamente tuvimos la crisis de la enfermedad, de la pandemia del COVID-19. Con esta crisis se nos vinieron más crisis a nuestras vidas. Primero vino la crisis de la pandemia, después viene una crisis económica, después viene una crisis existencial, después viene una crisis que nos falta trabajo, viene una crisis que no tengo sustento, y nos ha llenado este tiempo de crisis y al punto que déjeme decirle que a lo mejor hasta ahora muchos de los que estamos aquí no estamos saliendo de esa crisis. Pero le quiero dar una buena noticia.
que esperando en el Señor, usted y yo podemos salir de la crisis en la que estamos. ¿Cuántos dicen amén? Solamente esperando y confiadamente en el Señor. Por favor, en esta mañana abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 40. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. A este sermón lo he titulado en esta mañana, Esperando a Dios en medio de la crisis. Usted dirá, pero ¿cómo voy a ponerme a esperar al Señor en medio de una crisis? Necesito trabajar, necesito salud, necesito dinero. Sí, el Señor lo sabe todo eso, pero usted y yo tenemos que aprender a esperar en Él y no en nuestras fuerzas. Amén. Y acompáñeme a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, versículo 1 hasta el 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Escuche muy bien, pacientemente. Cuando David estaba escribiendo este salmo, él escribe un salmo, una alabanza en liberación a causa de que él fue libre. Eso nos quiere decir que David estaba en un momento crítico. Todos conocemos la vida de David, que pasó por altos y por bajos. Pero en esta situación, cuando él habla y está pidiendo esto, me imagino yo que estaba en una crisis en la que a lo mejor usted se va a identificar, en la cual que yo también me puedo identificar. Pero es ahí donde que la palabra de Dios nos anima, nos insta a que usted y yo sigamos confiando en medio de la crisis, en medio de la situación en la que usted está pasando. Y dice la palabra de Dios, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a leer hasta el versículo 5. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y mire lo que sucede después cuando uno espera en el Señor. Cuando uno deposita completamente la confianza en Él. Y dice, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumeradas. Cuando uno empieza a esperar en el Señor, es muy completamente seguro que Dios va a responder a tu necesidad. Y yo lo digo que el Señor sí responde, porque todos los que estamos aquí, el Señor ha respondido la súplica. Amén. Nos ha ayudado, nos ha levantado, esperando a Dios en medio de la crisis. Pero yo quisiera hacerle algo, es poderle explicar algo que dentro de una crisis tenemos dos palabras o dos oportunidades que usted y yo tenemos que tener. La primera dice, los dos caracteres, digamos, de palabras, significa peligro y oportunidad. Una crisis significa peligro y oportunidad. Peligro, ¿por qué? Peligro porque usted y yo en medio de esta crisis podemos alejarnos del Señor. Hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado de confiar en Él. ¿Por qué? Porque durante este tiempo a lo mejor usted no ha visto la mano del Señor como usted lo quiere ver. Ojo, porque muchos de nosotros queremos ver la mano de Dios de acuerdo a lo que yo quiero. Pero la mano de Dios se manifiesta de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Amén. Entonces, mire, tenemos dos cosas: es peligro y una oportunidad. Mejor de pronto tomar el caso de los japoneses. Los japoneses lo toman en este sentido. Las crisis lo toman como una oportunidad. Y usted y yo tenemos que aprender que en medio de la crisis nosotros tenemos oportunidades de salir adelante. No nos quedemos en el mismo lugar que hace mucho tiempo estábamos, en una crisis, porque en una crisis es muy fácil perderse.
Ayer yo escuchaba una noticia y me lamenté mucho. El señor que había asesinado a su esposa y después él se suicidó. Nosotros le conocíamos a este señor. ¿Por qué? Y dicen que ellos estaban, según las noticias, dice que ellos estaban en una crisis financiera. ¿Se da cuenta hacia dónde puede llevar una crisis? Sea financiera, sentimental, emocional, sea económica, cualquier tipo de crisis al que nosotros estemos cursando, Dios nos va a dar la salida. Porque cuando usted y yo queremos salir de esa crisis sin esperar la ayuda de Dios, no podemos hacerlo. Lo único que nos pasará es que vamos a salir cansados. Por eso es que tan importante aquí David nos está enseñando la manera como uno tiene que comportarse en medio de una crisis. Las crisis para todos van a venir, seamos cristianos o no. Dependiendo cómo tú la tomes, vas a salir de la crisis o te vas a quedar estancado. Más adelante la palabra de Dios nos va a enseñar de dónde le sacó Dios a David. Tenemos que saber que nosotros como cristianos vamos a pasar por crisis. Y de hecho muchos estamos pasando por crisis. Y dirá, ¿y hasta cuándo viene esta crisis? ¿Hasta cuándo terminaré mi crisis? Déjeme decirle, no se pregunte eso, sino dígale: Señor, pacientemente esperaré para que tú me ayudes. No quiero decirle con esto que usted va a cruzarse de brazos y no hacer nada, sino más bien, en esos momentos es cuando usted y yo tenemos que inclinarnos delante del Señor para pedirle dirección, para que nos ayude a salir en medio de la crisis. Amén. Mire, las crisis son un peligro cuando no aprendemos la lección de vida que nuestro Dios quiere enseñarnos en medio de esta crisis. Alguien decía, uno de mis compañeros decía: qué lindo se nos ve puesto bozales, refiriéndose, a lo mejor en otro país, aquí también de pronto vaya a ser un insulto. Al vernos colocado las mascarillas decía: pero qué lindo se nos ve puesto bozales. Le digo: ¿sabe qué, compa? Le digo: no sea así grosero, no somos animales. Pero en realidad, en esta crisis, en medio de esta crisis, usted se ha puesto a pensar por qué Dios nos puso para que estemos colocados las mascarillas. A lo mejor será porque mucho hablábamos y poco escuchábamos de Dios. Porque a veces nos toca andar, es molestoso que se nos marque las orejas, ¿cierto? Vamos a terminar de pronto como Topollillo, que el Señor no permita eso. A lo mejor será para decirnos: oye, si no estabas atendiendo a las instrucciones mías, por lo menos con esto voy a hacer que tú me escuches. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Pero a veces decimos: no, qué incomodidad estar colocado esto, ya estoy cansado. En medio de la crisis nosotros tenemos que sacar algo bueno. Y para eso David es experto en eso, para enseñarnos que sí podemos salir adelante en medio de una situación difícil. No sé cuál sea tu situación en este tiempo, pero lo que yo sí te puedo asegurar, que Dios tiene el control de lo que te está pasando. Amén. Solo debemos confiar completamente en el Señor. Mire, si nuestros corazones se llenan de amargura en medio de la crisis, no vamos a lograr nada. Si no, tenemos que levantarnos a tomar decisiones, pero no unas decisiones de esas que normalmente las tomamos, esas decisiones un poco arrebatadas, esas decisiones sin pensar, esas decisiones en las cuales después nosotros nos vamos a arrepentir. Tenemos que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Debemos, sí, no alejarnos. Lo que el enemigo quiere en este tiempo es que en esta crisis, en medio de la crisis, y yo sé que algunos de ustedes, alguien les preguntó y les dijo: ¿y dónde está tu Dios que no se te ha revelado? ¿Dónde está tu Dios para ayudarte en este tiempo? Y eso a uno que le mueve o no le mueve el piso. Sí le mueve el piso, pero déjeme decirle, cuando usted está confiada
en el Señor va a responder a esa pregunta que alguien te hizo, demostrándote que en tu vida va a haber diferentes cambios. Por eso tenemos que aprender a esperar pacientemente en el Señor. Pacientemente. ¿Sabe qué significa? Nuestra fe crece cuando esperamos pacientemente. Nuestra fe empieza a ser probada. Ahí es cuando el Señor dice: muy bien, ahora vamos a ver de qué están hechos. ¿Sí? No es simplemente, yo creo que en este tiempo, el hecho de declararnos cristianos, ahora tenemos que confiar mucho más en Él y empezar a esperar más de Él en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros hemos querido que Dios haga su voluntad, pero no la hemos dejado por completo. Y para eso que el Señor nos coloca en este tipo de situaciones, para que confiemos cada vez más en el Señor. Nuestra fe crece. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 24. Dice la palabra de Dios: por tanto digo, el Señor es mi todo. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Cuando usted y yo empezamos a declarar eso, que Dios es nuestro todo, y esperamos en Él, las cosas, el ambiente espiritual, el ambiente físico en el que usted se mueve, va a ser muy diferente. Vamos a empezar a ver la gloria de Dios manifestada, pero cuando esperamos. Déjeme contarle, durante esta semana, toda esta semana ha sido muy estresante para mí. Teníamos que sacar un proyecto en la empresa y no salía, y teníamos que esperar piezas que nos traían de otro lado, piezas que fabricábamos dentro de la empresa. Y cuando yo empecé a armar un molde que estamos haciendo, empecé a armar y las cosas no salían. Y durante toda esta semana el Señor me decía: espera pacientemente. Y le decía: pero Señor, ya no tengo tiempo, tengo que entregar ese proyecto. Y el Señor me repetía: espera pacientemente. ¿Y cuántos nos gusta esperar pacientemente? Y total, el día de ayer recién terminamos. Y no sabe la satisfacción que fue al ver que lo que nosotros estábamos haciendo y esperando pacientemente, uno como cristiano sabe de pronto esperar pacientemente, pero vaya y dígale a su jefe: espere pacientemente. No le va a decir: ¿cómo me va a decir eso? Yo necesito para allá. Eso es lo que nos piden en el mundo. Pero nosotros tenemos que esperar en el Señor. ¿Para qué? Para que nuestras cosas, las cosas que ponemos delante del Señor, sean hechas con perfección. Amén. Esperar pacientemente en el Señor es una declaración de nuestra confianza en Él. Porque cuando usted espera en el Señor, usted está confiado completamente de que Dios va a hacer la obra en su vida o la situación que usted necesita en este tiempo. Usted tiene que esperar en el Señor. Es una declaración de fe, es una declaración de confianza. Eso quiere decir que yo estoy dependiendo completamente del Señor. Hace un momento cantábamos: tú eres mi respirar. Sí, es una canción de confianza, que Él es mi todo. Y si Él es mi todo, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Usted dirá: sí, necesitamos, la situación económica no se está arreglando. Yo sé que no se está arreglando para muchos, pero esperen el Señor, que Dios nos va a dar. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. Las cosas de Él son para nosotros. Espere pacientemente en el Señor. Esperar pacientemente es una declaración de esperanza. Una declaración de esperanza en la cual nosotros, ¿qué estamos esperando? Esperando solamente de Él. Es una declaración en la cual usted todos los días dile: Señor, yo espero en ti, yo espero en ti. Y Él, como dice la palabra de Dios, Él se inclinó a mí. ¿Quiénes en el primer culto decía: quiénes son los que tenemos que inclinarnos delante?
del Señor somos nosotros. Pero en esta ocasión el Señor dice que se inclinó, pero la forma como se inclinó no es como la que nosotros debemos hacer delante de Él. Cuando tú esperas pacientemente, levantas tu voz, clamas al Señor, la forma de inclinarse del Señor es esta: empieza a inclinarse de esta manera para escucharte. Y dice, escuchó mi súplica. ¿Se da cuenta que David estaba pasando una situación difícil? A lo mejor se identifica en esta mañana usted. Está pasando por una situación difícil. No encuentra respuesta, no encuentra una salida. Espera en el Señor. Espera en el Señor. A eso nos está enseñando aquí David. Esperar pacientemente es una declaración de humildad ante el poderío y la soberanía de Dios. Cuando yo me declaro pacientemente que estoy esperando en el Señor, estoy diciéndole: Señor, yo me humillo ante ti para que tu obra, las bendiciones que tú tienes vengan hacia mi vida. Eso es esperar en el Señor. Es una declaración de humildad. En decirle: Señor, yo espero en ti, yo no quiero hacer las cosas que tú no me pidas que haga. Eso es esperar en el Señor. Pero hay ocasiones que no le dejamos que Dios obre en su vida y en nuestras vidas. Más adelante la palabra del Señor también nos dice en el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Mire, cuando uno está en una situación difícil, cuando uno entra en desesperación, uno está inmerso en un pozo. Ahora imagínese conmigo a más de lo que está metido en el pozo y no puede salir, tiene lodo a su alrededor. Todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos ido al oriente, ¿cierto? Y los que nos están mirando por YouTube, es un lugar muy hermoso que tiene nuestro Ecuador. Uno ha ido de caminata y se ha dado cuenta que la tierra, el lodo de ese lugar tiene una cierta característica, que cuando se moja se vuelve un poco espeso. Y usted se mete en algún lugar de esos, mete el pie, y si su zapato no está bien sujeto a su pie, en el momento que usted levanta la pierna, su zapato se queda hundido y saca solamente el pie. Así a veces nos pasa en nuestras vidas cuando estamos en una situación difícil, en una desesperación. Estamos metidos en un lodo. Mientras más te mueves, te vas a hundir más. Todos conocemos lo que pasa en un pantano. Son tierras movedizas que mientras tú tratas de salir y de salir y de salir, te vas hundiendo más. David a lo mejor estaba en una situación de esas, intentando por sus propios medios salir. Sabemos que dice la palabra de Dios que era un hombre de guerra, un hombre fuerte, que intentaba salir de la situación que él estaba, pero reconoció que necesita la ayuda de Dios. Igual que usted y yo necesitamos reconocer que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Amén. Que esperando solamente en Él podemos nosotros salir adelante. Amén. Mire, nos habla de algo que produce estancamiento. Un pozo en la desesperación es un pozo que nos produce estancamiento. En medio de la desesperación usted trata de hacer tantas cosas y cada vez que quiere salir se hunde más, y eso hace que nosotros nos quedemos inmersos, nos quedemos estancados cada vez más. Tenemos que reconocer la ayuda necesaria solamente viene de parte del Señor. Él está listo para extender su mano en esta mañana y ayudarte a salir de la situación difícil en la que tú te encuentras. Dispón tu corazón a esperar completamente en el Señor. La desesperación, ¿sabe qué? No debe quitarnos la esperanza. La desesperación quiere decir falto de esperanza. Al ver en muchas situaciones uno se desespera y dice: no, ya no tengo esperanza, es un caso perdido. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, y David mismo dice esto:
Esto es lo que usted y yo debemos aprender a hacer en medio de una situación. Dice, ¿por qué me voy a inquietar? Le estoy leyendo el Salmo 42, versículo 11. Dice, ¿por qué me voy a inquietarme? Y usted dirá, ¿cómo no me puedo inquietar en medio de una situación difícil? David sabía eso, por eso dice, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? Mire cómo David nos enseña la manera la que nosotros tenemos que reaccionar en medio de una crisis. Pero ahí está, como le decía hace un momento, las crisis o son un peligro o son oportunidades. Usted y yo sabemos que son oportunidades para seguir adelante y confiando en el Señor. Amén. Y sigue David diciendo estas palabras. ¿Por qué me voy a angustiar? Mire lo que dice, en Dios pondré mi esperanza. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, mi Dios. En medio de la situación que usted se encuentre, siga confiando en el Señor. En medio del dolor, siga confiando en el Señor. En medio de la crisis financiera, siga confiando en el Señor. En medio de una enfermedad, siga confiando en el Señor. Porque Él hará la obra perfecta. Él no va a permitir que ninguno de sus hijos mendigue pan. Ninguno de sus hijos sea avergonzado. Amén. Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Y ¿sabe qué? Más adelante la palabra de Dios también dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Cuál es la peña? La peña es Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús, no habrá nada que nos detenga ni nada que nos mueva. Y cuando dice la palabra de Dios, enderezó mis pasos, lo que está diciendo es que ahora estamos un camino de santidad, que estamos viviendo bajo los principios del Señor. Hoy es el tiempo, querido amigo, querido hermano, que tú nos estás mirando allá. A lo mejor tú estás en un estado de desesperación. A lo mejor tú estás en una situación difícil que no encuentras salida. El Señor te dice en esta mañana, yo tengo el control. Solamente aprende a esperar pacientemente. El Señor te dice en esta mañana. Porque también cuando esperamos pacientemente, Él nos va a sacar de la situación, del lodo cenagoso, del pozo en el cual nos hemos metido. El Señor nos va a sacar de ahí con su ayuda. Pero usted y yo tenemos que aprender a no desesperarnos, porque la desesperación nos nubla la visión. La desesperación nos saca del camino. La desesperación nulita la fe. La desesperación no nos deja ver la gloria de Dios. Por eso le digo en esta mañana, amigo, querido hermano, usted y yo tenemos que aprender confiadamente en el Señor. Mire, y la palabra, David era experto en esto. David conocía, sufría todas las cosas. Y adelante dice también en el versículo 3, dice, puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser un testimonio vivo para que muchos le teman al Señor. Cuando a ti te vean parado, firme en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, y Dios te levante, muchos de los que están a tu alrededor van a temer el nombre de Dios y también vendrán a los pies de Cristo. Pero para eso el Señor nos ha escogido a usted y a mí, para que por medio de nuestra vida sean manifiestas las obras del Señor. Y eso va a causar esperanza en las demás personas. El Señor en este tiempo nos está diciendo, confía en mí. Mire, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34 dice, alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre.
Recuerde lo que le pasó a Pablo y Silas cuando estaban en medio de una situación. Imagínense conmigo, ellos también estaban metidos en un pozo, estaban metidos, en un cepo. El cepo era una cárcel en lo más profundo de una caverna donde que había mucho calor. Si usted puede imaginarse en medio de esa situación, encadenados, golpeados, estaban pasando por una crisis. Y esa crisis no les limitó que ellos alabaran el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que muchos de los presos, e inclusive el carcelero con su familia, se convirtió a Cristo. Eso es lo que sucede cuando nosotros esperamos pacientemente. Pablo y Silas estaban encarcelados, estaban golpeados. Y dicen los estudiosos que cuando les encadenaban tenían una posición muy peculiar. Ni siquiera que les ponían así parados, no. No era esa la situación. Era una situación muy incómoda. Y la situación incómoda era, les ponían en esta situación, les colocaban una cadena aquí, otra cadena acá, y estaban en esta posición. ¿Usted puede aguantarse estar todo este tiempo así? Y en un lugar en lo profundo donde que hacía mucho calor. En medio de esa crisis, en medio de esa situación, la palabra de Dios dice que empezaron ¿a qué? A cantar, a darle gloria al Señor. Y usted más que nadie conoce lo que dice el resto de la palabra de Dios. Que se rompieron las cadenas, se abrieron los cerrojos. El Señor puede hacer eso cuando esperamos pacientemente. La palabra de Dios no nos dice que Pablo y Silas estaban desesperados. Señor, por tu culpa estoy metido aquí, estoy preso, estoy golpeado. La palabra de Dios no dice eso. Estaban en una situación difícil, sí, pero en medio de esa situación empezaron a cantar. Es una forma de agradecerle al Señor que en medio de esa situación tenemos un Dios todopoderoso que nos escucha. Mira, el Señor hace y hará muchas cosas en nuestras vidas. ¿Sabes para qué? Y va a ser en tu vida. Lo que tú estás pidiendo todavía no se ha acabado el año y tú dirás: Señor, este año sí me ha ido mal. No declares con tu boca eso. Empieza a declarar las cosas que no son como si fueran, dice la palabra de Dios. Si nos metió en ese proceso es por algo. Si nos metió en esta crisis es porque nosotros tenemos que aprender algo de bueno de esta situación. No veamos lo negativo, sino veamos lo positivo. ¿Sabe qué el Señor hace? Y va a seguir haciendo cosas en su vida. ¿Sabe para qué? Para que el mundo conozca que existe un Dios todopoderoso. Yo le hago una pregunta. A lo mejor muchos de los que están a su alrededor se contagiaron, o a lo mejor usted también se contagió y no sabía. ¿Se da cuenta la gracia de Dios? Que a pesar de que nos hayamos contagiado, todavía seguimos vivos. ¿Acaso eso no es digno de alabar? Nos metió en un proceso. Hay muchos hermanos de la iglesia que fueron contagiados y tuvieron que pasar ciertas crisis. Y déjeme decirle, en medio de eso, los hermanos hoy están alabando el nombre del Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Son crisis. ¿Y qué aprendieron ellos durante ese tiempo? ¿Sabe qué? Lo que usted y yo estamos aprendiendo ahora: a esperar pacientemente en el Señor. Esperar en el Señor pacientemente se nos acrecenta la fe. Somos más poderosos en la fe. Y sobre todo, ¿sabe qué? En la oración. Porque ahí es donde que nos ponemos a orar, ¿cierto? Cuando estamos en una crisis, ahí sí doblamos rodillas y oramos y oramos y oramos. Pero hay ocasiones que en esa crisis todavía Dios no responde y seguimos orando y orando y no responde, y seguimos orando y no responde, y decimos: no,
El Señor ya no escucha, pero la palabra de Dios dice: espera pacientemente, que algún momento el Señor va a inclinar su oído a tu petición. Esa es la esperanza que uno tiene. Pero no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de leer su palabra. Mire, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Ahora quiero decirte algo antes de terminar. No te desanimes. No te desanimes. La palabra de Dios mismo nos dice en el libro de Isaías: no te desanimes, no tengas miedo, que yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. ¿Sabes por qué? No te desanimes. ¿Sabes por qué? Si estás en medio de una crisis, porque lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo hoy, escucha muy bien, querido amigo y hermano, y tú que nos estás mirando, amigo, hermano, que nos estás mirando por YouTube, escucha esto: lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, la crisis que tú estás pasando en estos momentos, o que tú estás mirando, ¿sabes para qué? Es después, para nosotros va a ser un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? Un recuerdo que Cristo nos liberó, y sobre todo un recuerdo que la mano poderosa de Dios está con nosotros. Amén. Ponte de pie, querido amigo, hermano. Y ahí tú que estás en la casa en estos momentos, tú sabes que estás pasando una crisis y las hemos venido arrastrando desde marzo y todavía no salimos, y seguimos inmersos y estamos haciendo cosas para tratar de salir. A lo mejor te estás metiendo en un negocio torcido, a lo mejor tú estás haciendo cosas indebidas por tratar de salir de la crisis, pero el Señor te dice: espera en mí. A lo mejor estás acudiendo donde tú no debías acudir. Pero tú que has venido en esta mañana, el Señor te dice: yo voy a inclinar mi oído hacia ti. Voy a escuchar tu súplica, dice el Señor. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es la crisis que tú estás en este momento pasando. El Señor lo conoce. Y querido amigo, tú también. El Señor sabe la crisis en la que tú estás pasando, pero en medio de esa crisis Dios se va a manifestar. ¿Para qué? Para que, como dice aquí la palabra de Dios, muchos al ver esto creerán, le temerán y vendrán a los pies de Cristo. Hoy es el tiempo, querido amigo, querido hermano, que están aquí, los que están allá. Si quieres postrarte delante del Señor, si quieres rendirte delante del Señor y le vas a decir: Señor, esta crisis ya no lo aguanto más. Hoy pongo mi crisis delante de ti, para que seas tú quien me ayude. Porque vas a terminar cansado si lo haces en tus propias fuerzas, pero en las del Señor vamos a salir más que victoriosos. Esperar pacientemente en el Señor. Yo sé que muchos de los que están aquí han estado pasando situaciones muy difíciles, en las cuales muchos han querido inclusive alejarse del Señor. Han estado renegando inclusive del Señor. Han dicho: Señor, ¿hasta cuándo tengo que pasar por esta situación? Ya no la aguanto más. Has dejado inclusive en ocasiones de orar. Has dejado de leer la palabra de Dios. Has dejado inclusive de comportarte como cristiano a causa de la crisis que se está viviendo. Pero yo sí te puedo asegurar que cuando tú esperas en el Señor, todo cambia, todo es diferente. Por eso, querido amigo, en esta mañana yo quisiera que usted en este momento, y los que están mirándonos por el canal, usted le diga: Señor, ahí usted y el Señor, hoy es el tiempo para que usted le diga: Señor, mira esta crisis, mira la situación en la que estoy pasando. Hoy sí verdaderamente me entrego a ti.
dígale en estos momentos, hoy es el tiempo, ahí donde usted está. Es usted y el Señor. Es usted y el Señor. El Espíritu Santo de Dios está aquí en estos momentos, en el cual Dios va a poner nuevos pensamientos en usted. Le va a empezar a dar la salida. Va a empezar a poner nuevas ideas para que usted salga de la situación en medio de la que se encuentra. Y dígale: Señor, aquí estoy, me rindo completamente a ti. Hoy quiero esperar solamente en ti, Señor, porque sé que me vas a sacar del lugar donde estoy. He estado pisando fondo, estoy en medio de un pozo, he estado luchando por mis propios medios. Pero Señor, yo ahora te pido que inclines tu oído hacia mí. Hágalo en estos momentos. Si quiere levantar sus manos, si quiere arrodillarse, hágalo, porque el Señor va a escuchar nuestro clamor. Porque dice su palabra que toda oración, todo clamor que se eleve en este lugar, Él será quien escuche. Ahí está, dígale: Señor, con plenamente la confianza del Señor. Ahí donde usted está, hágalo. Hágalo. Hoy es el tiempo. Derrámese de la presencia del Señor. Derrámese, dice la palabra de Dios: si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillare. Hoy es el tiempo de humillarnos ante la presencia del Señor. Si usted ha estado caminando, usted ha caído en un pozo de desesperación, dígale: Señor, ayúdame, te necesito. Levante su voz, pídale al Señor. Él conoce tu situación. Oh Señor, en esta mañana, Dios amado, venimos delante de ti una vez más, Señor, a reconocer nuestra dependencia totalmente de ti, Señor. Hoy queremos reconocer, Dios Todopoderoso, que hemos estado, Señor, desesperados, que hemos estado en una situación difícil. Sí, Señor, hemos estado, Dios Todopoderoso, tratando de salir por nuestros propios medios, Dios amado. Hemos caído en una desesperación, pero en esta mañana, Dios amado, venimos ante ti para que tú extiendas tu mano y nos levantes, Señor Dios. Pero antes de todo, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, porque nos hemos desesperado. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos ido a lugares donde no debíamos, en busca de la solución. Pero ahora estoy aquí, Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Deje que el Señor en esta mañana empiece a trabajar en su vida. Y querido amigo que nos ves allá, y si alguna persona ha venido por primera vez a este lugar y no conoce todavía del Señor, o no ha recibido a Cristo en su corazón, yo te invito, en el lugar donde tú estás, allí en tu casa o aquí, que levantes tu mano y le digas: Señor Jesús, hoy yo te acepto como mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz. Y yo quiero que tú estés, Señor, guiando mi vida. Y yo quiero, Señor Dios, que en este tiempo aprender a esperar en ti, no en mis propias fuerzas. Y los que estamos aquí, si usted quiere reconciliarse con el Señor, dígale: Señor, he estado alejado de ti, he estado impaciente, Señor, tratando de hacer las cosas por mí mismo. Pero hoy, Dios Todopoderoso, quiero levantar mi voz, porque sé que las bendiciones que tú tienes para mí vendrán de lo alto. Y voy a empezar a esperar en ti, Señor, para después entonar un cántico, Señor, y decirte esto, Señor Dios. Vamos, levante su voz y dígale: mi corazón entona la canción.
cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón entona la canción, cuán grande sé. Cantándole a Dios Todopoderoso, levantando y reconociendo su grandeza, reconociendo sus maravillas que ha hecho para cada uno de nosotros. Vamos, levante su corazón, levante su voz en agradecimiento al Dios Todopoderoso. Vamos a decir una vez más. Cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón entona la canción. Vamos, declárelo. Cuán grande sé, cuán grande sé. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ayuda, que nos sustenta. Y recuerde, querido amigo, querido hermano, no te desanimes. No te desanimes por lo que estás viviendo hoy. Será un recuerdo el día de mañana, un recuerdo de liberación y un recuerdo del poder de Dios. Si te encuentras en alguna dificultad, cualquiera que ésta sea, lo que te pueda aconsejar, querido amigo, querido hermano, espera en el Señor. No metas tu mano. No metas tu mano. Que no solamente sea para levantar y alabar el nombre de Dios. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos con la palabra del Señor en esta mañana? ¿Cuántos han sido bendecidos? Los que están ahí en sus casas, de igual forma, una palabra del corazón de Dios. Tome asiento. Vamos a tomar asiento. Quiero darles las gracias a todos los hermanos que en este tiempo de pandemia han estado sosteniendo la iglesia económicamente con sus diezmos y sus ofrendas. Quiero igual mandar un saludo, un abrazo a esos amigos y amigas que nos están viendo a través del YouTube. Gracias por ese corazón, por siempre dar a la iglesia para sostener la iglesia económicamente. Igual las personas que han ofrendado de otros países también, mil gracias por ese apoyo. Les mandamos un fuerte abrazo y en pantalla van a salir las cuentas bancarias de la iglesia. Si usted de pronto quiera hacer transferencias, si nos quiera, no puede venir todavía al templo, pero quiere hacer sus diezmos y sus ofrendas, va a asomar en la pantalla para que usted pueda hacerlo. Igual si usted está en el extranjero y usted quiere bendecir la casa del Señor, se puede comunicar con nosotros a nuestro Facebook, ¿sí? Y ahí podemos también darles algunas instrucciones para que lo puedan hacer. Y los que estamos aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por esos diezmos y ofrendas. Gracias, amigos del YouTube. Dios les bendiga mucho.